¿Por qué escribir un libro en México si el mexicano no lee o no leemos? Y luego, pues analizando esa pregunta, me puse un poquito a pensar y dije, pues sí leemos la etiqueta del champú cuando vamos al baño, hacer del 2, o a lo mejor ahí algún manual cuando ya no podemos de plano, en vez de meternos en un tutorial de YouTube. Y la razón principal por la cual yo decidí escribir este libro y lo logré es porque yo ya estoy hasta la madre. Y estoy hasta la madre de muchas cosas que pasan en México. Pero antes de llegar a esa pregunta, contestar esa pregunta, yo quisiera dar un poquito el origen y el contexto de dónde se origina esa pregunta. Yo soy una persona que siempre le han fascinado los deportes. De niño, en mi primera etapa de mi vida, como cualquier niño, arranqué con la parte del juego. Los niños jugamos, bueno, juegan por diversión. Después entra un poquito la competencia. Se da el que uno se mete a ligas competitivas, hasta que, pues de uno u otro modo, uno se decanta, se vuelve, ahora sí que el eterno de que iba a ser astronauta, pero un futbolista y me lastimé la rodilla y dejamos ir nuestros sueños. En mi segunda etapa, en mi relación con el deporte, me tocó la etapa de ser un consumidor de deporte. Tuve la suerte de ir a muchísimos eventos deportivos, hasta el día de hoy lo sigo yendo. Me tocó ir al Mundial de México 86, al gol de la mano de Dios, muy niño. Ya un poco más grande me tocó ir a Wimbledon, Roland Garros, a US Open, a carreras de Fórmula 1 y hasta una experiencia en Ucrania, en la Eurocopa y el Mundial de Rusia 2018, sin contar los Juegos Olímpicos de París del año pasado. Entonces, dentro de esa inmersión hacia el deporte, yo pasé de unas preguntas de por qué yo no llegué o por qué a mí qué me faltó para poder lograrlo. Si según yo, pues ahí medio le eché ganas o tenía todo el talento, pues no el talento, hay ciertas características, y me di cuenta que casi siempre la respuesta que tenemos los mexicanos es que pues es falta de talento, que la genética, que no hay apoyos, que la infraestructura, que los entrenadores, que si nació en cuna rica, que si trae el dedazo de la federación, que si la tecnología, que si el nivel competitivo. Y así es como un poquito después, involucrándome un poquito más con gente que está del lado de la creación del deporte, pues me di cuenta que sí influye, pero no es factor relevante. Y volví a hacerme las mismas preguntas y dije, si estamos ahí en el filito, si casi lo logramos, ¿qué es lo que nos pasa?